Vamos a hablar ahora de convulsiones febriles, de todo lo que tiene que ver con este gran módulo de convulsiones, que son convulsiones febriles versus epilepsias. Es muy importante que ustedes sepan bien las características de convulsiones febriles. Eso es lo que más les van a preguntar y sobre todo lo que ustedes tienen que aprender a hacer diagnóstico diferencial, ¿sí? En paciente que presenta una convulsión con algunas características, por qué es una convulsión febril y por qué no es una convulsión febril. Y dentro de estas, sobre todo las convulsiones febriles que son típicas. Por definición, las convulsiones febriles, por supuesto, están asociadas a fiebre, definida como temperatura mayor a 38 grados, ocurre en una edad frecuente, que es siempre menor a los 5 años, y después, según la bibliografía, puede ser menores entre 1 y 5 años, o entre 6 meses y 5 años. En principio tienen que saber que yo puedo decir que un paciente tiene convulsiones febriles si tiene descartado otras cosas, como por ejemplo patologías del sistema nervioso central previas. No ocurren, o no puedo definir que un paciente tiene únicamente una convulsión febril si el niño tiene un trastorno del sistema nervioso central del cerebro previo. Además se tiene que descartar alteraciones metabólicas, no puede tener hipoglucemia, no puede tener hipocalcemia, no puede tener hipernatremia, o sea, ninguna alteración metabólica. Y por otro lado, no puede decir que un paciente tiene simplemente una convulsión febril cuando anteriormente tenía convulsiones afebriles. Esto quiere decir en la práctica, si un paciente es epiléptico y desarrolla una convulsión en el contexto de una enfermedad febril, es difícil yo no podría decir simplemente que la fiebre es la causa de su convulsión, sino que en pacientes epilépticos la fiebre puede ser el desencadenante de una convulsión en el contexto de su enfermedad de base, que es la epilepsia. Las convulsiones febriles son el trastorno convulsivo más frecuente de la infancia. Se dice que la incidencia es aproximadamente del 4% en los niños más pequeños, y una característica importante es que tiene muy buen pronóstico. Esto quiere decir que los chicos desarrollan convulsiones cuando son pequeños y en el transcurso de la vida lo resuelven, por supuesto dentro de la edad de definición, que son menores de 5 años, y muy pocos de estos finalmente son epilépticos. Se dice que el riesgo de epilepsia es menor al 1%. En general, los niños que tienen convulsiones febriles tienen antecedentes familiares de convulsiones febriles, y algo que se pensaba antes y hoy se sabe que no es así, es que no está alterado el coeficiente intelectual, no desarrollan a la larga una disminución en el coeficiente intelectual. Respecto a la clasificación, esto también es importante recordarlo, las convulsiones febriles se pueden dividir en dos grupos, en las convulsiones febriles simples y convulsiones febriles atípicas. ¿Cuáles tienen que conocer ustedes bien? Las simples, ¿sí? Esas son las más características, las que tienen muy buen pronóstico, las que el manejo del tratamiento tiene que ver con el manejo de la fiebre y de la enfermedad febril, y son bien de manejo de un pediatra. Las convulsiones febriles atípicas quizás requieren evaluación neurológica y es lo que les van a preguntar con menos frecuencia. Entonces, las convulsiones febriles simples ocurren en niños de edad para convulsión febril, estrictamente entre 9 meses y 5 años de edad, son generalizadas, duran por definición menos de 15 minutos, presentan un periodo poscrítico breve con una leve somnolencia, pero nunca dejan signos neurológicos ni focales ni residuales en general. Y esta quizás es lo que genera más confusión, por eso es importante marcarlo correctamente. Para que un chico tenga una convulsión febril simple, no debe recurrir en el episodio, o sea, no debe tener otra convulsión en las primeras 24 horas. Las crisis febriles atípicas o las convulsiones febriles atípicas pueden durar más de 15 minutos, pueden repetirse dentro de las primeras 24 horas y no son generalizadas, podrían ser focales y podrían dejar algún foco después de la convulsión. ¿Cuáles son los riesgos para desarrollar epilepsia en aquellos pacientes que tienen convulsiones febriles? Primero, que a grandes rasgos lo que tienen que recordar es que aquellos niños que tengan convulsiones febriles simples no tienen riesgo mayor que la población general de desarrollar epilepsia. Es alrededor de menos del 1%. Ahora bien, si el paciente desarrolla convulsiones febriles atípicas porque son prolongadas o porque la crisis no es generalizada sino que es focal o deja un foco postcrítico, esos pacientes tienen riesgo de desarrollar epilepsia. Aquellos niños que tengan antecedentes familiares de epilepsia desarrollan un primer episodio convulsivo febril y ese sea como el primer antecedente de convulsión en el paciente y finalmente terminan siendo epilépticos por la carga familiar. Aquellos chicos que tengan un trastorno neurológico persistente o tengan un desarrollo madurativo anormal y desarrollan una convulsión febril tienen más riesgo de ser epilépticos finalmente. Y aquellos pacientes que tengan crisis, aunque sean febriles, en edades que no son las comunes, ¿sí? Sobre todas las cosas, si el inicio es precoz, antes del año, tienen riesgo aumentado de desarrollar epilepsia. Y saber que todos estos pacientes, nosotros acá les marcamos aquellos que tengan crisis febriles atípicas o complicadas, del 1% que habíamos marcado antes de riesgo de desarrollar epilepsia, esto asciende al 9%, que es mucho más frecuente que la población general. ¿Cuáles son los riesgos de recurrencia? Que hayan tenido un primer episodio antes del año, esos pacientes terminan siendo convulsivos febriles frecuentes y son los pacientes que se benefician de las pautas para los papás, de pautas de manejo, pautas de prevención. Que cuando empieza la convulsión estén afebriles, es decir, que la convulsión inicie de forma afebril y el paciente en el transcurso o cuando termina la convulsión ya tiene fiebre. Aquellos pacientes que vengan de familias de convulsivos febriles y aquellos niños que hayan desarrollado una convulsión febril complicada.
¿Qué estudios complementarios hay que pedir? En principio, lo que uno tiene que recordar es que la convulsión febril simple en la niñez es un trastorno benigno que tiene muy buen pronóstico y de ninguna manera necesita ser estudiado como el inicio de una epilepsia, ¿sí? No necesitan que le hagamos electroencefalogramas, ni estudios de imágenes, no tomografía, no resonancia. Lo que sí hay que saber es que yo puedo pedir laboratorios en relación al estudio de la enfermedad que le dio origen a la fiebre. De manera que algunos niños van a necesitar que haga un hemograma para valorar un estado infeccioso, algunos chicos una placa de tórax, algunos chicos incluso pueden beneficiarse por hacerle una punción lumbar porque tienen sintomatología compatible con una meningitis y la convulsión aparece en el contexto de una enfermedad febril mayor como es una meningitis. Pero las convulsiones febriles no requieren ser estudiadas, sino simplemente ser bien categorizadas. Si yo sé que el paciente sufre una convulsión febril simple, lo que hay que hacer es manejar la fiebre y no requiere más estudio que esto. Respecto al tratamiento, muy importante el manejo de la temperatura con antitérmicos, ese es el pilar, ¿sí? Bajar la fiebre y manejar la fiebre, que los padres tengan, en pacientes que tienen recurrencias de convulsiones febriles, tengan buena pauta en manejo de la fiebre. No está indicada, eso es muy importante, lo preguntan en los choice, no tienen indicada medicación anticonvulsivante, como se hacía en otro momento. Y lo que sí es saber que cuando el paciente desarrolla una convulsión febril, tanto para el manejo que se les puede enseñar a los papás, como el manejo de la guardia, si el paciente llegara en el transcurso de una convulsión febril de la guardia, saber que la droga de elección para el manejo de la convulsión, primero ante todo el antitérmico y en segundo lugar las benzodiazepinas. Existen formas de, si pacientes que tienen recurrencia, se le puede indicar a los padres que al inicio de la enfermedad febril, donde es muchísimo más frecuente que desarrollen las convulsiones, se le puede indicar diazepam de 0,3 a 0,5 miligramos kilo día dividido en 3 tomas durante el día para disminuir el riesgo de recurrencia o desarrollo de convulsión en esa enfermedad febril. Y algunos niños que tienen convulsiones febriles más atípicas o más prolongadas, se los puede capacitar a los padres para que coloquen diazepam intrarrectal en el transcurso de la convulsión, cuando entrenarlos para que puedan tener un manejo en el hogar.